Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la Verdad que Sana. Este programa viene a usted con el propósito de que encontremos un concepto de Dios más claro, un concepto de Dios práctico, que nos viene a ayudar a resolver todo tipo de problemas en la vida. Ahora nos encontramos en la ciudad de Teotihuacán, en México. Y es muy importante ver cómo a través de los años, muchas generaciones y muchas culturas han venido buscando a Dios y lo encontraban de muchas formas. En su modo lo buscaban adorándolo en las pirámides, construyendo lugares para adorar a sus muertos. Pero Cristo Jesús nos dijo algo muy importante, que dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Dios es un Dios de vida, un Dios práctico, que está aquí con usted ahora. Por eso estamos aquí, para sentir ese desarrollo que se fue llevando a través de muchas culturas alrededor del mundo. En México, con los mayas, con los aztecas, aquí lo podemos ver, cómo transcurrían y caminaban, peregrinaban a muchos lugares del mundo para ver si podían encontrar un lugar mejor. Lo vemos con los israelitas que iban buscando la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Ellos buscaban un lugar físico, un lugar geográfico. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, no tenemos que irlo a buscar aquí o allá, como decía, porque el reino de los cielos dentro de nosotros está. Qué importante es saber que Dios es un Dios de vida, un Dios de amor, no un Dios de muerte. Un Dios práctico que viene a decirle a usted, no temas, yo te ayudo. Iré contigo donde quiera que vayas y te daré descanso. Cuando leemos o escuchamos en la Biblia decir, iré contigo a donde quiera que vayas, quiere decir en cualquier circunstancia que estés atravesando en la vida. A mí me fascina ver cómo pues, no tenemos que llegar como los aztecas o los egipcios o ninguna cultura que tomó tanto tiempo para encontrar un concepto de Dios real y práctico. Nos dice un emperador romano que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento claro, un entendimiento correcto de Dios, vamos a ver que Dios no creó la carencia, Dios no creó la enfermedad, Dios creó la abundancia de todo lo bueno. Que Dios es un Dios de amor, que está listo en este momento para que usted resuelva todo tipo de problemas. Si está enfrentando un problema de enfermedad, realmente nos vamos a dar cuenta que no importa lo que le hayan dicho, que era un problema de enfermedad crónica, aguda o terminal, Dios no creó ningún problema de esa índole. Nos dice el capítulo 1 del Génesis que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En el mismo capítulo 1 nos dice el versículo 26 que Dios creó todo, ya había creado todo, las aves de los cielos, los peces del mar. Y en el capítulo 26 precisamente nos dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó. Dios nos creó espiritualmente, Dios no nos creó del polvo de la tierra, como la alegoría más del segundo capítulo del Génesis nos presenta, y que crea un hombre desobediente o un hombre con tentaciones, con temores. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente piensa de esa manera, como antropomórfica, como la gente que está pensando que Dios es un Dios que está por allá en una nube, que está buscando la lista de dónde hay bien y dónde hay mal para castigar a su creación? Volvemos a decir lo que dijo el primer capítulo. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Él no creó la enfermedad, no creó la carencia, la discordia, las adicciones, no creó ningún tipo de desarmonía en el mundo. En su creación es pura, perfecta y espiritual. Cristo nos viene a levantar de donde estemos, no importa en qué estado mental, seamos pecadores, seamos adictos a lo que sea, hayamos sido una persona que ha sufrido, que ha tenido una enfermedad incurable, como queramos llamarle. Lo más importante es saber que ese Dios de amor nos ama incondicionalmente y nos recoge donde estamos, en cualquier estado mental, de pobreza, de enfermedad, de discordia, no importa qué pasado hayamos transcurrido y dejado atrás.
A mí me resulta muy importante recalcar esto de en qué momento llega Cristo y nos levanta, ¿no? Ese estado mental que acabamos de mencionar, a veces está por los suelos. Hay personas que se sienten completamente pisados, completamente agobiados y que no saben que hay una solución para esto, que Dios por medio de su Hijo amado viene a levantarnos y no nada más levanta físicamente al ser humano, ¿no? Lo levanta de manera espiritual, que esa es la verdadera forma válida que necesitamos nosotros. ¿Cómo levantar el vuelo si estamos tirados, si tenemos la idea de que ya no hay oportunidades para nosotros? Nos dice también la Biblia y nuestro libro de Ciencia y Salud, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No que tenemos que prepararnos para un mundo futuro por allá de salvación. Hoy es el día que realmente podemos glorificar a Dios, dar gracias a Dios, ¿no? Lo dice el salmista. Y nos dice también bien claro y bien marcado, este es el día que ha hecho Dios. Este es el día para usted que nos está viendo, que nos está escuchando. Este es el día de la salvación, este es el día en que usted puede tener un entendimiento diferente. Por eso le invitamos a todos ustedes a que adquieran de alguna manera su libro de Ciencia y Salud. Y aparece allí en la pantalla el teléfono para llamarnos si también desea obtener realmente más información sobre la ciencia cristiana, que en realidad es la enseñanza pura y transparente de Cristo Jesús. Nos dice este libro de Ciencia y Salud que la ciencia cristiana tiene el propósito de restablecer el cristianismo original o primitivo, o sea, el original que Cristo Jesús nos dejó, y devolver así el elemento que se ha perdido, el elemento de curación que se había perdido, ¿no? Es muy importante saber que si nosotros sentimos ese elemento perdido de curación, se va a encontrar aquí, cuando uno encuentra a Dios de nuevo. Y es importante recuperar ese elemento, ¿no? Que durante mucho tiempo se fue contaminando y fueron pasando muchas situaciones adversas, pero el ser humano tiene ahora la ventaja de tener el libro de Ciencia y Salud y su Biblia a la mano y ver cómo estos dos libros son el camino a recorrer, el camino a la libertad y a la curación tan anhelada como tiene el ser humano en su mente. Anhela ser libre y anhela ser sano. Qué fantástico. Hemos dicho es el mapa y la brújula que nos lleva a la libertad. Y creo que Betty, para mí es muy importante que ya has estado otras ocasiones con nosotros, compartiendo tus experiencias de cómo fue tu vida antes y qué es tu vida ahora que conoce la ciencia cristiana. Sí, para mí el que yo haya conocido ha llegado a mí esta parte donde uno a veces por no querer abrirse a nuevos temas, a nuevos conocimientos, a veces no quiere escuchar, pero realmente es donde yo pude descubrir y conocer quién es Dios. Y sobre todo, lo más bonito que es esto, es que mi vida ha cambiado desde ese momento cuando tuve la oportunidad de conocerle, de experimentar esa parte donde Dios es amor, Dios cuida de nosotros, Dios está para nosotros. Dios no es un Dios al cual le debemos de temer, al cual no podemos recurrir, es el Dios de los imposibles. Algo muy importante en mi vida y que yo lo he comentado mucho, para mí el versículo que es aplicable a mi vida es el de la vasija del aceite y la harina, que pareciera que se va a terminar y digo, ¿qué voy a hacer? Y finalmente no se termina porque está ahí la promesa que Dios hizo para mí y para los míos. Y realmente los cambios que yo he tenido, pues yo les puedo decir numerosos cambios, pero no es lo mismo el que yo les diga los cambios a que cada uno experimente. Uno y cada persona va a ser el reflejo de esos cambios. El reflejo, y nosotros vamos a reflejar, valga la redundancia, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Él. Yo puedo numerar grandes cambios en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mi situación económica y con mis finanzas, pero el único que ha obrado ahí es Él. Y ese es mi testimonio. Y en situaciones de riesgo, Él ha estado ahí. Pero cuando ustedes experimenten esa parte y conozcan y se den la oportunidad de abrirse al entendimiento, al conocimiento,
experimentarán lo que yo en este momento he aprendido y experimentado. Me parece, como decíamos al principio, o en otros programas lo hemos dicho muchas veces, para mí la Biblia es como el mapa para poder navegar en la vida, pero en un mapa estamos perdidos en un desierto y no tenemos una brújula, no sabemos para dónde dirigirnos. Entonces, para mí el mapa es la Biblia y el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras viene a ser mi brújula. Y esos dos instrumentos me llevan por el camino que debo recorrer para hacer una vida feliz. Verdaderamente es como un volver a nacer, ¿no? Sí. Yo he encontrado tantas bendiciones que, pues, no importa lo que uno va sufriendo, Dios nos va quitando, removiendo los obstáculos a veces, y si no se remueven es porque nos hemos vuelto a salir. Es una señal que si algo está mal, tenemos que volver al camino de la verdad, al camino del amor. Y qué importante eso que tú dices, a veces cuando pasan situaciones pues de felicidad, de tristeza, cualquiera que sea, a veces dice uno, ¿y por qué no estabas tú ahí, Dios? No, es que Dios estaba ahí. Y pudieron ser muchas situaciones diversas y más graves, pero no porque Él no lo permitió, porque Él está siempre presente y en cada momento con él. Lo que hablábamos me recuerda muy claro, Betty, como cuando la gente no escucha a Dios o creen que Dios no está presente, vemos por qué no lo escuchan o qué es lo que pasó. Hay una ilustración que pasa en Luisiana, cuando hubo un huracán que devastó la ciudad completamente. La mitad de las casas se fueron con el agua, personas murieron, y la gente pues decía, ¿dónde estaba Dios cuando pasó el huracán? Pero no se acuerdan que poco antes había habido una campaña por un año de echar fuera de las escuelas, de los gobiernos, de las instituciones, que nunca se podía hablar de Dios, ni en la escuela ni en ningún lugar gubernamental. Y cuando alguien le contestó a una persona joven, les dijo, ¿no habían echado a Dios de sus escuelas? ¿No habían echado a Dios de sus instituciones? Y ahora están preguntando dónde estaba Dios. Pero si no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, vamos a tener el problema como el centro de nuestra vida y una energía negativa que no nos va a llevar a nada bueno. Porque muchas personas que estaban realmente firmes en el concepto de Dios, aún en el huracán, fueron salvas. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuando hay esa catástrofe en Inglaterra, en Nueva York, cuando pues realmente las dos torres gemelas han sido atacadas, mucha gente murió. Pero unas gente que estaban orando, que yo sé de algunas en particular, que decidieron no ir a trabajar ese día por alguna razón. A unos llegaron tarde por alguna otra razón, que estaban ellos ocupando su pensamiento en hacer algo bueno. Entonces fueron protegidos. Sin darnos cuenta nosotros hoy día, estamos hablando algo bueno, vamos a sentir esa frecuencia que nos saca del peligro antes de que siquiera llegue. Y yo creo que es muy importante estar atentos a lo que viene y escuchamos que es la mente divina. Porque a veces, como bien dices, las personas que decidieron oír algo o alguien o la mente divina le dijo, quédate, no te muevas o no salgas o no vayas. Y yo creo que eso es una parte fundamental, ese elevar nuestro pensamiento más espiritualmente. Yo cuando conocí, por ejemplo, la ciencia cristiana, me sentía así, como un viajero en el desierto, perdido y agotado, totalmente, yo diría, derrotado en la vida. Pero dije, no voy a mover hasta que escuche que Dios sí está conmigo y que yo estoy con Dios. Y qué importante, porque a veces uno busca algo que no va a un lugar y cree uno encontrar una respuesta. Y va, bueno, en lo particular, va a otro lado y yo no encontraba la respuesta. Y ahora que yo he encontrado la respuesta a tantas preguntas y digo, es que encontré el lugar donde voy a poder entender lo que yo tanto me preguntaba, lo que yo desconocía y hay una respuesta. Y no me dejan, con medias respuestas, no me dejan al aire. Finalmente la ciencia cristiana me ha respondido a muchas de mis dudas y a veces sin responder me llega a mí la respuesta. Algo me parece muy importante, como tú dices, Dios no me da medias respuestas. Dios nos lleva todo el camino. Dios no nos saca de donde estamos para llevarnos y dejarnos a la mitad del camino y ya la abandona.
Dios nos lleva todo el camino. Pero nosotros tenemos que seguir siendo fieles. Que veamos el infortunio, el obstáculo que sea, saber que Dios va delante de nosotros. Nos dice el Salmo 46, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Porque después, más adelante, en ese mismo Salmo 46 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, quiere decir en otras palabras, estad quietos y escuchar quién soy yo y déjame obrar a mí en el para abrir el camino. Porque si tú estás tratando de resolverlo, ya que te falla todo, vienes. O muchas personas dicen, Dios, aquí te necesito hasta que ya de aquí para acá yo puedo solo. No. Y muchas veces creemos que eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo lo puedo lograr, yo veo mi trayectoria en la vida, yo he ayudado a muchas personas, he hecho muchas cosas. Ahora ya yo puedo hacerlo, Dios, déjame hasta aquí. Y vuelve uno a darse cuenta que ahí es donde toda nuestra energía humana se agota y que pues necesitamos de una inteligencia divina, una inteligencia más elevada que la que yo había conocido. Yo le aseguro que si usted pone en práctica estos conocimientos que ha escuchado el día de hoy, realmente ha llegado la luz a su vida. La oscuridad se deshace por sí misma porque la luz no se va a resistir a la oscuridad, pero la oscuridad no tiene resistencia hacia la luz. Y estamos hablando que la luz es la palabra de la verdad que sana. Este lugar que están conociendo para esta cultura teotihuacana, no azteca, lo consideraron un lugar sagrado de oración, de meditación, de culto. Un templo. Algunos tenemos el concepto de que esto es azteca. El azteca llegó en 1325 después de Cristo, cuando esto ya está construido pero ya estaba abandonado. La pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿qué cultura construyó esta ciudad? La cultura que construye esta ciudad es la cultura tolteca, 200 años antes de Cristo a 650 después de Cristo. Recordemos y no perdamos de vista que el azteca era nómada, era guerrero. El azteca venía buscando la señal que era el lago, el nopal, el águila y la serpiente, que es nuestro símbolo nacional. El azteca es la cultura que le pone el sobrenombre a esta avenida ceremonial de Calzada de los Muertos. El azteca entra por el lado norte, este es el norte, por una parte que se llama Aztlán. Aztlán en español quiere decir lugar de garzas. Llegan a Teotihuacán y ven las construcciones a ambos lados, automáticamente ellos deducieron que eran tumbas, de ahí que le ponen el sobrenombre de Calzada de los Muertos. Las investigaciones nos han arrojado que las construcciones a ambos lados son templos dedicados a diferentes deidades. Recuerda que la cultura teotihuacana fue una cultura politeísta. Para su conocimiento, esta cultura no practicó el sacrificio humano. Eso lo hicieron los aztecas en la Ciudad de México. Las melodías que interpretaban en sus ceremonias no estaban escritas. Todo era improvisado, todo era espontáneo. Así que las melodías que voy a interpretar con estos instrumentos son melodías únicas que no las vas a volver a escuchar en ningún otro sitio. Te decía que el instrumento al inicio de una ceremonia era un caracol, se llama tecocoli, con el cual el primer silbido se debe de emitir con todo respeto hacia el lado sur, el segundo hacia el lado norte, el tercero al oriente donde sale el sol y el último al poniente donde se oculta. Para ellos tenían que pedir permiso antes de ingresar aquí y llevar a cabo una ceremonia.
Al hacer esto, ellos automáticamente estaban pidiendo permiso para ingresar a este lugar y llevar a cabo una ceremonia. Continuaban los tambores, que era un tronco de árbol hueco cubierto con piel de animal, se llama panhuehue o teponazcle, el que hace el pum, pum, pum. Y ya los que armonizaban y daban vida en sus ceremonias a este lugar eran los tlapiscalis, que es el nombre náhuatl, que quiere decir instrumento de viento. Lo que llamó mucho la atención, que esta cultura plasma sus símbolos en jaguares, águilas, serpientes y búhos. El guerrero águila simboliza la libertad, el viento, el mensaje de los dioses. Este otro simbolizó a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Nuestros prejuicios y el desconocimiento nos hace tener el concepto que la serpiente es el símbolo de la maldad. Pregúntale a un médico, a un profesional de la ciencia médica, ¿por qué tienen ellos la serpiente en sus documentos? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud en su estandarte tiene la serpiente? ¿Por qué las ambulancias lo tienen? Porque la serpiente a nivel universal simboliza sanación, conocimiento, salud. Sabiduría. Para los médicos. Para los mayas en Yucatán lo conocen como Cuculcán, la serpiente que desciende el 21 de marzo en el equinoccio de primavera. Y para los teotihuacanos, Quetzalcóatl, la fertilización de la tierra, la serpiente emplumada. El jaguar, ¿qué simbolizó o qué importancia tuvo para esta cultura? Hace un momento les decía que la cultura teotihuacana fue una cultura politeísta, que tuvo muchos símbolos, los dioses, agua, tierra, fuego, aire. Sin esos elementos les puedo asegurar sin temor a equivocarme que no existiera vida en el planeta Tierra, agua, tierra, fuego, aire. El ocelot, el guardia sacerdotal. El búho. ¿Qué simboliza el búho? Nosotros decimos que es de mala suerte. Pregúntale a un abogado, a un licenciado, ¿por qué tiene el búho en su oficina, en su despacho? Como es de mala suerte, pues no va a tener trabajo. Es una mentira. El búho para los abogados y los licenciados simboliza visión, inteligencia, sabiduría. Eso es a grandes rasgos lo que esta cultura tenía de símbolos. El otro, el perro azteca, el xoloescuincle. Recuerden que este es un perro que no tiene pelo. Tiene nada más un chonguito en su cabecita y en su rabito. De ahí no tiene nada en el cuerpo. Para los aztecas era un perro sagrado, porque ellos tenían la idea que cuando un sacerdote fallecía, el perro lo acompañaba a su viaje, a cruzar el río hacia el inframundo. El xoloescuincle. No me resta el agradecerles la importancia que tuvo esto en su momento para la cultura que me antecedió. Para mí en lo personal esto es mi identidad, mi historia, mi cultura. Hay que preservarlo. A través de ese video que está usted tomando, estoy dejando un legado de lo que es mi identidad, mi historia, mi cultura, a través de ese trabajo en barro. Muchísimas gracias, que sean bienvenidos, que sigan disfrutando. Gracias. Esperamos que este programa les haya traído una nueva visión de la vida, un nuevo concepto de lo que es Dios. En esta cultura tan rica hemos aprendido tantas cosas, que esta cultura era politeísta, pero nosotros hemos aprendido ahora a ser seguidores de un solo Dios que es amor incondicional. Y si mantenemos este concepto nuevo en nuestra vida, vamos a saber que
Ese Dios incondicional que lo está amando ahora, lo está sanando también. Le está trayendo la libertad absoluta de toda intimidación, de toda prisión en que se haya metido. Dios es libertad, Dios es amor. Y damos muchas las gracias a este país, a este Señor que nos está ilustrando muchas cosas de historia, de conceptos espirituales que Él conoce, que transmite, que van a quedar en nuestro corazón para siempre. Bienvenidos a Despertar con la verdad que sana. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Es la fuente abierta que exclama: a todos los sedientos, venid a las aguas. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.